Muy buenas noches. Estimados doctores, especialistas en ginecología, los saluda Janet Álvarez, Brand Manager de la línea Salud Femenina. Laboratorio Grunenthal, comprometidos con la educación médica de alta calidad, les da la bienvenida a la cuarta sesión del workshop Síndrome de Ovario Poliquístico. Deseamos que esta sea una experiencia grata y muy enriquecedora para ustedes. Agradecemos de manera muy especial a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología que otorga el auspicio académico a esta sesión científica. Buenas noches con todos y bienvenido, como dijo Janet, a la última sesión de workshop online de síndrome de ovario poliquístico. Hemos revisado desde fisiopatología, diagnóstico, tratamiento médico, para llegar ahora a tratamiento de oligoanovulación y opciones quirúrgicas. Damos la bienvenida a nuestros ponentes, el doctor James Mestanza, el doctor Alfredo Celis y de manera muy especial al vicepresidente de SPOG, doctor Manuel Ciudad. Empezaremos con la primera ponencia a cargo del doctor James Mestanza Sáenz, médico ginecobstetra especializado en medicina reproductiva e infertilidad, el cual nos hablará sobre el manejo y el tratamiento de oligoanovulación en síndrome de ovario poliquísticos. Por favor, doctor. Ok, buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar a Grunenthal por invitarme a participar del workshop de un tema al que me gusta mucho, que es el síndrome de ovario poliquísticos. En la sesión pasada hablamos sobre diagnóstico, ahora vamos a hablar sobre tratamiento. Antes de empezar quiero hacer una declaración de conflicto de intereses. Por esta exposición yo voy a recibir honorarios por parte de Grunenthal. Sin embargo, esta charla está basada en mi experiencia y en los resultados de los estudios que se han hecho sobre la inducción de la ovulación para tratar esta enfermedad. Entonces, en el síndrome de ovario poliquístico, el cuadro clínico puede ser variable. Podemos encontrar a mujeres que vienen a la consulta porque presentan hirsutismo, es decir, crecimiento de vello exagerado en un patrón masculino. Puede venir a la consulta porque presenta acné o alteraciones en la menstruación. Algunas otras van a tener marcadores de resistencia a la insulina, como acantosis nígrica, y algunas otras van a venir a la consulta porque presentan infertilidad. Entonces, el objetivo de esta charla es brindar las pautas necesarias para manejar la anovulación, producto del síndrome de ovario poliquístico, que finalmente causa infertilidad, ¿no? Sin embargo, el tratamiento inicial para cualquiera de estos tres cuadros son cambios en el estilo de vida de la mujer, ¿no? Especialmente, o sobre todo, si la mujer tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, antes de administrar cualquier fármaco, si la mujer tiene sobrepeso u obesidad, hay que recomendarles que disminuyan de peso haciendo cambios en su estilo de vida. Una dieta baja en carbohidratos, tener actividad física, porque esto da mejores resultados que cualquier otro fármaco, ¿no? Después de eso, si la mujer viene porque tiene hirsutismo o acné o disfunción menstrual, en general los anticonceptivos orales combinados van bien. Si hay resistencia a la insulina, en general la metformina va bien también. Y si tiene infertilidad, si acude a la consulta porque padece infertilidad, los inductores de la ovulación usualmente van bien. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico se asocia a infertilidad, sí, porque uno de los criterios para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es la oligoanovulación. Es decir, las mujeres o no ovulan o ovulan de vez en cuando, ¿no? Ustedes saben que las mujeres deben ovular todos los meses para que al año de intentarlo, es decir, 12 meses después, tengan 84% de probabilidades de lograrlo, ¿no? Eso ovulando al año. Si una mujer ovula 2 o 3 veces por año, este porcentaje se disminuye drásticamente. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico causa infertilidad en las mujeres que presentan oligoanovulación, en las que no ovulan, ¿no? Entonces, si yo tengo una mujer que viene a la consulta y refiere que quiere embarazarse y no lo ha logrado y ya tiene el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico,
lo primero que debo determinar es si esta mujer está ovulando o no, ¿cierto? Porque algunas mujeres con síndrome de ovario poliquístico sí ovulan. Como verán, pues ustedes saben que hay hasta 4 categorías. En algunas categorías las mujeres podrían ovular y tener hiperandrogenismo y morfología de ovario poliquístico y tener síndrome de ovario poliquístico, ¿no es cierto? O sea, y pueden ser un síndrome de ovario poliquístico ovulatorio. Se supone que estas mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico anovulatorio, es decir, tienen el criterio de oligonovulación, ¿no? Si una mujer viene a la consulta, tiene síndrome de ovario poliquístico y tiene oligonovulación, el tratamiento no va a ir dirigido inicialmente a darle inductores de la ovulación, sino que tengo que preguntarme si es que esta es la única causa de infertilidad. Porque el hecho de que la mujer no esté ovulando no quiere decir que la pareja no sea azospérmica o que sus trompas estén abiertas. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que la infertilidad en esta pareja solamente se debe a anovulación. Entonces, tengo que pedirle a la pareja un espermatograma, tengo que evaluar las trompas en la mujer, porque hasta un 20% de mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico también tienen bloqueo tubárico bilateral. Entonces, y tengo que hacer una evaluación de la cavidad uterina, ¿no? Si todo esto está normal, si la pareja está bien, si las trompas están abiertas, si el útero está bien, si no hay pólipos o miomas, submucosos o adherencias, entonces sí, solamente la infertilidad se debe a que la mujer no está ovulando, y en ese caso lo que yo debo intentar es que la mujer ovule. Entonces, en los principios de la inducción de la ovulación, como les mencioné anteriormente, lo primero es optimizar la salud de la mujer antes de administrar los inductores de la ovulación. Si tengo una mujer que tiene un peso normal, es decir, un índice de masa corporal entre 20 y 25, a ella sí hay que darle directamente inductores de la ovulación, porque aquí no hay que mejorar cambios en el estilo de vida porque tiene un peso normal. Pero si una mujer tiene sobrepeso o si tiene obesidad, antes de administrar cualquier inductor de la ovulación, tendría que recomendarle que disminuya su peso. Eso por un lado, ¿no? Porque esto ayuda a que la mujer incluso ovule espontáneamente. Es decir, si una mujer baja de peso, puede ovular espontáneamente sin necesidad de administrarle ningún fármaco. Pero ¿qué pasa si ella baja de peso y no ovula? Sigue sin ovular. También es bueno que haya bajado de peso porque el tratamiento funciona mejor, los inductores de la ovulación funcionan mejor cuando la mujer ha disminuido de peso. Lo segundo es, lo que tengo que hacer es inducir monoovulación. O sea, mi objetivo es que esta mujer que no está ovulando empiece a ovular, pero que tenga monoovulación, no poliovulación. O sea, mi objetivo no es inducir o hacer que la mujer ovule 2 o 3 óvulos, sino hacer que la mujer ovule un solo óvulo, como ocurre en la mayoría de las mujeres, ¿no? Entonces, el principio es eso, inducir monoovulación, no poliovulación, porque la poliovulación se asocia a embarazo múltiple y lo que no queremos es tener embarazos múltiples en estas mujeres que usualmente tienen problemas metabólicos. Entonces, tengo a la mujer que viene a la consulta porque tiene oligonovulación y no hay otro factor asociado. ¿Qué tengo que hacer? Inducir la ovulación. ¿Cómo? Lo primero, si es que tiene sobrepeso o obesidad, que baje de peso. Esto es muy importante porque, como le mencioné hace un momento, la obesidad se asocia a incremento del aborto, incremento de malformaciones, mayor incidencia de diabetes, hipertensión durante el embarazo, tromboembolias, mayor posibilidad de cesárea. Y la respuesta a la inducción de la ovulación también es menor. Así que lo ideal, en un escenario ideal, la mujer debería bajar de peso por lo menos 5% antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Entonces la pregunta, o la primera pregunta de esta exposición es, ¿cuál es la primera línea de tratamiento de la mujer obesa con infertilidad anovulatoria asociada con síndrome de ovario poliquístico? Las opciones que ustedes pueden observar en sus celulares o en sus laptops o PCs es disminución de peso, letrozol o citrato de clomifeno. Por favor, marcar la que ustedes crean como conveniente. Importante, si tienen otra pregunta,
por favor, la pueden colocar en el recuadro del chat y al final de ambas ponencias serán contestadas por nuestros expositores. Marque la opción que ustedes crean más conveniente: disminución de peso, letrozol o citrato de clomifeno. Y vemos las respuestas. El 92% marcó disminución de peso, 5% citrato de clomifeno, 3% letrozol. Seguimos con usted, doctor Mestanza. Ok, gracias, Héctor. Entonces, la mayoría acertó, el 92% acertó y mencionó que la primera línea de tratamiento en la mujer obesa es la disminución de peso, ¿no? Por lo menos deberemos intentarlo. Sí es cierto, no es sencillo, es muchas veces difícil lograr que la mujer disminuya de peso, pero yo siempre les recomiendo y las concientizo de que si ellas quieren lograr embarazo, porque ese es el objetivo por el que acuden, ¿no es cierto? Estamos hablando de una mujer que tiene infertilidad, les digo y les repito de que ayuda muchísimo para la búsqueda del embarazo y para lograr el objetivo del embarazo, es que ellas bajen de peso. Y por lo menos deberían bajar en un mes 2 kilos, ¿no? Usualmente cuando uno empieza con el tratamiento, a veces hay que esperar a que venga la regla, así que tenemos un cierto tiempo, 2 semanas, 3 semanas, y les recomiendo de que antes de empezar con los inductores de la ovulación, bajen de peso, por lo menos 2 kilos por mes, que sería lo ideal, medio kilo por semana, ¿no? Y eso se lo repito muchas veces, algunas veces hay que enviarlas con nutrición, ¿no? Así que una dieta con restricción calórica ayuda. En la comida deberían tener un solo carbohidrato, asociarlos a verduras, las proteínas deben ser sobre todo sancochadas y no fritas. Así que como ellas quieren lograr embarazarse, y muchas de ellas se pasan años intentando, muchas de ellas sí lo logran, ¿no? Así que por lo menos hay que intentar, antes de empezar con los inductores de la ovulación, a que bajen por lo menos 2 kilos de peso en un mes. Porque como les mencioné hace un momento, algunas de ellas solamente bajando de peso van a ovular y yo no voy a tener necesidad de darles ningún inductor de la ovulación, ¿no? También les digo de que esta disminución de peso no debería ser el objetivo solamente para lograr el embarazo. La disminución de peso o tener un peso normal para estas mujeres debería ser algo constante en sus vidas. Porque muchas de ellas se embarazan, logran el objetivo y después nuevamente aumentan de peso. Lo que les digo es que si ellas sobre todo, especialmente estas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, deberían tener un peso normal siempre, a lo largo de toda su vida, porque este grupo de mujeres tiene riesgo aumentado de diabetes, de hipertensión, de enfermedad metabólica, de apnea del sueño. Así que las complicaciones son múltiples y estas complicaciones se minimizan si es que tienen un peso normal siempre a lo largo de toda su vida. Entonces es importante esto, lo de la obesidad y también la resistencia a la insulina. Hay que evaluar si es que hay resistencia a la insulina, porque si la hay, la metformina ayuda mucho en la inducción de la ovulación. Entonces bajar de peso, si es que tienen sobrepeso o obesidad, y tratar la resistencia a la insulina antes de administrar los inductores de la ovulación, porque vamos a tener un mejor resultado, ¿no? Y las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un tipo de obesidad que es diferente de la obesidad común, ¿no? Ellas tienen una obesidad que es tipo manzana, es una obesidad visceral y es la obesidad que se asocia a complicaciones a largo plazo, a enfermedad metabólica. Y en la mujer que tiene un peso normal, hay que prevenir el aumento de peso, hay que recomendarles y recalcarles de que ellas deberían tener un peso normal siempre a lo largo de toda su vida, si no quieren después tener hipertensión o diabetes, que son enfermedades que causan muchas muertes en el mundo, ¿no? ¿Cómo lograr la disminución de peso? Algunas veces hay que enviarlas con la nutricionista, que sería en realidad lo ideal, que vayan con una nutricionista para que de acuerdo a su peso le recomienden una dieta. Y actividad física, ¿no? Respecto al ejercicio, no hay diferencia si es un ejercicio aeróbico o anaeróbico, así que el ejercicio que ellas pueden hacer, y no hablo de caminar, porque en realidad el caminar no ayuda en esto, pero sí los ejercicios tipo
los aeróbicos o los ejercicios anaeróbicos ayudan también. Así que todo tipo de ejercicio, ¿no? Excluyendo el caminar. Luego, si esta mujer no tiene sobrepeso, obesidad, tiene un peso normal, entonces en ella sí, directamente inductores de la ovulación. Y si la mujer ya bajó de peso, 2 kilos por lo menos en un mes, o 5% de su peso total, empezamos con los inductores de la ovulación, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el fármaco de elección en la anovulación asociada a síndrome de ovario poliquístico? Marcaríamos la opción que ustedes creen que es la correcta. Letrozol, citrato de clomifeno, HMG o FSH. Pasamos con las respuestas, doctor. Entonces, el 72% marcó citrato de clomifeno, 24% letrozol y 4% las gonadotrofinas. Miren, hasta hace un par de años, ¿sí?, el citrato de clomifeno era el fármaco de elección en el síndrome de ovario poliquístico. Esto actualmente ha cambiado. Actualmente, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y también la Sociedad Europea de Reproducción Humana, ambos recomiendan al letrozol como fármaco de elección, ya no al citrato de clomifeno. Así que es normal que se hayan equivocado porque este cambio ha sido reciente y ya les explico por qué el letrozol es el fármaco de elección en vez del citrato de clomifeno, ¿no? A pesar que el citrato de clomifeno se viene usando durante años, ha pasado a ser un fármaco de segunda elección, ¿no? Ha sido desplazado por el letrozol. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué la mujer no ovula en el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Algunos médicos creen, equivocadamente, de que la mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico no ovula porque hay un crecimiento folicular, hay un folículo dominante y el folículo dominante no se rompe. Algunos médicos creen que esto es así, que esto ocurre en la mujer con el síndrome de ovario poliquístico. Es decir, hay un crecimiento de los folículos, perdón, pero este folículo no se llega a romper. Ya, eso no ocurre en el síndrome de ovario poliquístico. Lo que ocurre en el síndrome de ovario poliquístico es que no ocurre la selección del folículo dominante. Más o menos a partir del día 8 o 9 del ciclo, los folículos que miden entre 2 a 9 milímetros, uno de ellos pasa el umbral de 10 milímetros y sigue creciendo. Crece 12, 14, 16, 18 y luego se rompe. Eso es lo que ocurre normalmente. ¿Qué pasa en el síndrome de ovario poliquístico? Que todos los folículos se quedan entre 2 a 9 milímetros. O sea, ninguno pasa el umbral de 10 milímetros. Entonces, el objetivo en la mujer con síndrome de ovario poliquístico es administrar un inductor de la ovulación que haga que uno de esos folículos pase este umbral. Y después dejarlo, porque luego que pase el umbral, este folículo va a crecer a 12, 14, 16, 18 y se va a romper. Y lo menciono esto porque mucha gente cree que es necesario administrar gonadotrofina coriónica humana cuando el folículo mide 18 milímetros, porque existe la creencia de que si no dan esta hormona, la mujer no va a ovular. Y eso no es cierto en el síndrome de ovario poliquístico. Cuando el folículo ya se seleccionó, hay que dejarlo que crezca solo porque va a ovular días después. Entonces, el objetivo es que ocurra la selección de un solo folículo dominante, ¿no? Y el fármaco de elección es el letrozol. Eso ha cambiado ya. El letrozol es un inhibidor de la enzima aromatasa. La enzima aromatasa, como ustedes saben, es una enzima que se encuentra en las células de la granulosa, y la granulosa es la que se encarga de convertir los andrógenos en estrógenos. Esa es la función de la enzima aromatasa, convertir andrógenos que provienen de la teca y convertirlos en estrógeno, ¿no? A través del paso por la granulosa. Entonces, si yo doy un inhibidor de la enzima aromatasa, es decir, letrozol, lo que voy a hacer es que no haya producción de estrógeno
y hay acúmulo de andrógenos. Entonces, la mujer que toma letrozol va a tener una disminución de los estrógenos circulantes en su sangre. ¿Y por qué es bueno esto? Por lo siguiente, ¿no? Cuando la mujer toma letrozol, que es un inhibidor de la enzima aromatasa, va a haber disminución en la producción de estrógenos, es decir, va a haber una hipoestrogenemia. Esto va a ser detectado, es detectado por los receptores de estrógeno que se encuentran en el hipotálamo y en la hipófisis, y el hipotálamo y la hipófisis dicen, bueno, parece que hay poco estrógeno, de hecho es que es cierto, hay poco estrógeno, entonces vamos a incrementar la cantidad de FSH. Y eso es lo que ocurre cuando la mujer toma letrozol. Bajan los niveles de estrógeno, porque se inhibe la enzima aromatasa, y aumentan los niveles de FSH. Estos niveles aumentados de FSH, la FSH es la hormona folículo estimulante, estimula el crecimiento de los folículos y hace que uno de esos folículos pase el umbral de 10 milímetros y siga creciendo. Entonces, ¿por qué el letrozol es el fármaco de elección y por qué no el clomifeno? Porque la vida media del letrozol es 45 horas aproximadamente. Y eso hace, al tener una vida media corta, hace que en la mayoría de los ciclos solamente se seleccione un solo folículo dominante, es decir, ocurra monoovulación. Entonces, el letrozol es el fármaco de elección porque induce, a diferencia del citrato de clomifeno, que suele inducir poliovulación, el letrozol induce la mayoría de veces monoovulación. El letrozol tampoco tiene ese efecto muchas veces repetido del citrato de clomifeno a nivel del endometrio, ¿no? Y del cérvix. Bueno, ese efecto no lo tiene el letrozol y su vida media es corta, a diferencia del citrato de clomifeno que tiene una vida media larga, como ya veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en la mujer que tiene? Ya pasó. Y eres el doctor. Lo que debo hacer es en la mujer, si es que menstrua, ¿no es cierto? Si la mujer menstrua, No pasan las preguntas, ¿te acuerdas? esperar a que venga la menstruación, hago una ecografía entre el día 2 a 5.º día de haber iniciado la menstruación. Si es que no hay ningún quiste, y cuando digo quiste me refiero a un folículo que mida más de 10 milímetros, empiezo con el tratamiento, administro el letrozol, que pueden ser de dosis que van desde una tableta hasta 3 tabletas. ¿De qué va a depender si empiezo con 1 o 3 tabletas? Del peso, ¿no? Si una mujer tiene un peso normal, con una tableta va a ir bien. Si una mujer tiene obesidad, debería empezar con 2 tabletas, porque seguramente una va a ser insuficiente. Y solamente durante 5 días, no hay necesidad de dar más días. Entonces puedo empezar el día 2 del ciclo, puedo empezar el día 3, puedo empezar el día 4 o puedo empezar el día 5 de haber iniciado la menstruación y solamente durante 5 días. Entonces ya hice una ecografía inicial, ya demostré que no hay ningún quiste, administré el letrozol el día 3, por ejemplo, del día 3 al día 7, y después hago otra ecografía entre el día 11 o 12 o 13 o 14 del ciclo. Ustedes tienen varios días para elegir en qué momento hacen otra ecografía. En esa segunda ecografía ya debería de existir un folículo dominante, es decir, un folículo que pase los 10 milímetros. Si yo hago la ecografía el día 11 o 12 o 13 o 14 y veo un folículo de 13, 14 o 15 milímetros, entonces esa mujer ha respondido al letrozol y esa dosis es la que debería repetir en los ciclos posteriores si es que no se embaraza. Y como ustedes ven ahí dice más o menos el día 16 administrar HCG 5000 unidades. Ya eso no es necesario, porque como les mencioné, estas mujeres cuando el folículo ya se selecciona, va a ovular. No es necesario que den gonotrofina crónica humana. Lo que deben hacer en vez de estar pensando en dar gonotrofina crónica humana para que se produzca la ovulación, deben recomendar a esta pareja que tengan relaciones sexuales dirigidas 2 a 3 veces por semana a partir del día 9 del ciclo. Entonces ustedes le dicen, a partir del día 9 de iniciar la menstruación, van a tener relaciones 2 a 3 veces por semana, ¿no? Hago la ecografía el día 12, si veo que hay un folículo dominante, le digo que sigan esa recomendación por una semana más y que esperen más o menos a 28 días, porque si en 28 días la mujer menstrua, porque de hecho es que va a menstruar porque hay un folículo dominante, quiere decir que no funcionó, que no se embarazó, ¿no es cierto?, a pesar de que ovuló, y que en la siguiente menstruación nuevamente intente con letrozol. Lo mismo, pero en ese segundo ciclo ya no hay necesidad de hacer otra ecografía, porque yo ya demostré que esa dosis es la necesaria y solamente le digo que a la mujer a partir del tercer día repita el esquema de letrozol. Y lo mismo que tenga relaciones sexuales a partir del día 9 del ciclo, 2 a 3 veces por semana, ¿no? Esto lo pueden hacer las mujeres entre 4 a 6 meses en su casa. Usualmente se embarazan al segundo mes, tercer mes o cuarto mes, ¿no? Así que ese es el esquema con letrozol.
como verán, es muy sencillo, una ecografía previa para demostrar que no hay ningún quiste. Letrozol, puedo empezar entre 1 a 3 tabletas por 5 días solamente. Hago otra ecografía entre el día 11 o 14 del ciclo y de relaciones sexuales dirigidas. No hay necesidad de administrar gonadotrofina clónica humana. Por relaciones sexuales dirigidas, 2 a 3 veces por semana, eso va muy bien. Va tan bien como administrar gonadotrofina clónica humana. Es decir, si administran gonadotrofina clónica humana, no van a tener un mejor resultado. Los resultados van a ser los mismos que si siguen este esquema y que es más barato. Entonces, el letrozol es el fármaco de elección porque produce la mayoría de veces monoovulación en más del 50% de los casos y tasa de embarazo de 25%. Eso es por ciclo. Por eso es que se recomienda que las mujeres usen el letrozol por lo menos entre 4 a 6 meses. Si es que luego de 4 o 6 meses de estar usando el letrozol, la mujer no se embarazó, regresa para seguramente hacer una mayor investigación y tal vez proponer inseminación o fecundación in vitro dependiendo de lo que encuentre, ¿no? O uso de gonadotrofina. El fármaco ahora de segunda elección es el citrato de clomifeno. Hasta hace poco era el de primera elección, ahora es el de segunda elección, y es el de segunda elección, como le mencioné hace un momento, por su vida media, que hace que generalmente produzca poliovulación, ¿no? Y su vida media está condicionada o está determinada sobre todo por una de sus dos partes, que es el suclomifeno, ¿no? El clomifeno se conforma del suclomifeno en 38% y en clomifeno en 62%. El suclomifeno, como pueden ver en la gráfica de la derecha, es el que persiste en la sangre de la mujer incluso hasta 28 días después de haber iniciado el tratamiento. Y la dosis, como ustedes pueden ver ahí, se va acumulando. Es una dosis acumulativa. Si dan citrato de clomifeno por 5 días, el primer ciclo, al segundo ciclo van a tener una dosis que es acumulativa, que va a quedar del ciclo anterior. Y si inician un tercer ciclo posterior van a tener una dosis acumulativa que es mayor. Esta dosis que se va acumulando, asociada a su vida media, hace que el citrato de clomifeno produzca la mayoría de veces poliovulación y no monoovulación, que es lo que yo quiero en el de la mujer con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? El citrato de clomifeno es un fármaco de categoría X que fue descrito en el año 1961. Su vida media, a diferencia del letrozol, que es de 45 horas, es de 5 a 21 días, y se acumula en la grasa corporal. Por eso es que en las mujeres con obesidad hay que dar una mayor dosis inicial. ¿Qué hace el citrato de clomifeno? El citrato de clomifeno es un antagonista de los receptores de estrógeno. Entonces, cuando la mujer toma citrato de clomifeno, el clomifeno se va y se une a los receptores de estrógeno que están en la hipófisis y en el hipotálamo. Se los une y los bloquea. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis creen que la cantidad de estrógeno ha disminuido. Esto en realidad no es así, la cantidad de estrógeno está normal, pero como los receptores están bloqueados por el clomifeno, engaña al hipotálamo y la hipófisis, y lo que hace la hipófisis es aumentar los niveles de FSH. Aumenta los niveles de FSH y se produce la selección de más de un folículo dominante, ¿no? Entonces, como la vida media es larga, los receptores estrogénicos permanecen ocupados durante un largo tiempo, por eso es que los niveles de FSH son más altos y más prolongados, y esto hace que hayan muchos casos de poliovulación. El esquema de tratamiento es lo mismo que el letrozol. Y lo mismo, hay que hacer una ecografía al inicio del ciclo. Si no hay ningún quiste, empiezo con entre 1 a 3 tabletas de citrato de clomifeno por vía oral en dosis única. No hay que repartir las dosis. Si van a empezar con 2 tabletas, que tomen las 2 tabletas juntas. El día 11 o 12 o 13 o 14 del ciclo le hago otra ecografía para saber si respondió a esa dosis. Si en esa ecografía yo veo, por ejemplo, que no hay ningún folículo dominante, ¿qué pasa si le hago la ecografía el día 11 o el día 12 y todos los folículos miden entre 2 a 9 milímetros? ¿Qué quiere decir eso? Que no ha respondido, que esa dosis es insuficiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En el siguiente ciclo, o si quieren, ahí mismo le pueden aumentar a 2 tabletas si empezaron con una, o a 3 tabletas si empezaron con 2. Entonces, esta ecografía, la segunda ecografía es importante porque me permite saber si la dosis con la que inicié es la dosis correcta, ¿no? Si le hago la ecografía y veo que hay un folículo, ¿sí?, que es dominante, que mide 12 o 15 milímetros, entonces lo mismo, le digo, en vez de que use HCG, le digo que tenga relaciones sexuales dirigidas 2 a 3 veces por semana a partir del día 9 del ciclo. ¿Por qué a partir del día 9 del ciclo? Porque en un ciclo de 28 días, los días fértiles empiezan el día 9 y finalizan el día 14. Así que 2 a 3 veces por semana a partir del día 9 del ciclo, seguramente va a hacer que, si todo va bien, las mujeres se embarazan, ¿no? También lo mismo, se puede repetir entre 4 a 6 ciclos.
Entonces, si ustedes administran citrato de clomifeno, una tableta, y hacen la ecografía el día 11 y ven que las mujeres no tienen ningún folículo dominante, tiene dos opciones, ¿no? Una opción es darle Provera por 7 días para que menstruen, y cuando venga la menstruación empezarle con 2 tabletas, ¿no es cierto? O la otra opción que yo hago es, le hago la ecografía, veo que no hay ningún folículo dominante, empecé con una tableta, en vez de darle Provera le digo, bueno señora, tome desde ahora 2 tabletas. Y le hago una ecografía más o menos 7 días después para ver si con ese aumento de dosis ha respondido. Si le hago la ecografía a la semana y veo que no hay ningún folículo dominante, le digo, señora, tome 3 tabletas ahora porque 2 es insuficiente, ¿no? Esa es una opción, es lo que yo hago, es más rápido para llegar a la dosis máxima de 3 tabletas y saber si responde o no con clomifeno y pasar a otro esquema, en vez de estar dando Provera, que menstrue, aumentar la dosis, y si no funciona, otra vez Provera, que menstrue, y aumentar la dosis, ¿no? Así que pueden seguir cualquiera de los dos caminos. El clomifeno produce tasas de ovulación del 73%, tasa de embarazo de 36% y tasa de nacido vivo de 29% por ciclo, ¿no? Pero se recomienda que se utilicen entre 4 a 6 ciclos, lo mismo, ¿no? Ustedes administran el fármaco, si ven que la mujer tiene el folículo dominante, esa mujer va a ovular. Si la mujer ovula y logra embarazarse, no va a menstruar. Entonces, si la mujer no menstrua, tiene que hacerse la prueba de embarazo para demostrar que está embarazada. Pero ¿qué pasa si la mujer ovula, tiene relaciones sexuales y puede que no se embarace, porque las probabilidades de embarazo tampoco es que son altas, son más o menos 25% por ciclo. Si la mujer no se embaraza, a pesar de estar ovulando, va a menstruar. Entonces, con la menstruación, que empiece nuevamente con el letrozol o con el clomifeno, según como hayan decidido utilizar, y no hay necesidad de que vaya al hospital o a la clínica para hacerle un seguimiento, ¿no? Que la mujer compre su clomifeno o letrozol y que tenga ahí para 4 meses. Si se embarazó al segundo mes, bien que venga para hacerle su control de embarazo, y si no, que tenga fármacos hasta por 4 meses. O sea, no hay necesidad de hacer seguimientos después de un seguimiento inicial en el que ya demostraron que esa dosis es la adecuada para ella. Hay mujeres que tienen resistencia. 5 minutos, doctor. Es decir, yo le doy clomifeno hasta 153 tabletas y no responden. Y eso se llama resistencia a clomifeno, ¿no? El concepto de falla clomifeno es diferente. A la mujer le di 2 tabletas, por ejemplo, y la mujer sí ovula, pero utilizó el fármaco durante 6 meses y no se embarazó. Y eso es falla clomifeno, que son conceptos diferentes. Esto, bueno, vamos a pasarlo por el tiempo. El problema con el clomifeno, como les mencioné, es embarazo múltiple. Ese es el principal problema, y también el efecto del compromiso endometrial y cervical, ¿no? Por eso es que ha sido desplazado por el letrozol, ¿no? Recuerden que el 50%, la mitad de los embarazos ocurren con una tableta de citrato de clomifeno, con 50 miligramos, ¿no? La ventaja del clomifeno respecto de las gonotrofinas, que son fármacos parenterales, es que, claro, tienen, a comparación de las gonotrofinas, que tienen todavía una más alta tasa de embarazo múltiple, el clomifeno tiene una menor tasa de embarazo múltiple y todavía tiene una menor tasa de embarazo múltiple el letrozol. Son más baratas que la gonotrofina, se dan por vía oral, las otras son por vía parenteral, subcutánea, y el clomifeno y el letrozol, sobre todo, necesitan menos monitorización que la gonotrofina, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo ya di letrozol o ya di clomifeno, incluso la mujer tiene resistencia a la insulina y lo asocié a metformina, y lo di por 6 ciclos y no respondió? Debo pasar a los fármacos de segunda línea, que pueden ahí usarlos según su experiencia, o gonotrofinas o drilling, ¿no? Drilling va a hablar posteriormente el doctor Celis. Así que una opción es usar gonotrofinas o drilling. ¿Qué usar? Depende en realidad de la experiencia de cada uno, pero una opción es usar gonotrofinas. También cuando se use gonotrofinas, que son fármacos que hay en el mercado, hay varias gonotrofinas, el objetivo es obtener un solo folículo, ¿no? Se utiliza el protocolo de dosis bajas. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza en el síndrome de ovario poliquístico para inducir la ovulación? Es el siguiente, ¿no? Lo que deben hacer ustedes, y es un protocolo largo, es un protocolo caro, pero es lo recomendable porque se asocia a una baja tasa de embarazo múltiple, es que ustedes empiecen con 50 unidades. Lo tienen que dar 50 unidades a partir del segundo o tercer día de la regla, hacen un control a los 4 días, por ejemplo. Si ven que no hay ningún folículo dominante, tienen que seguir todavía con 50 unidades, como ustedes pueden ver ahí, hasta 14 días tienen que estar con 50 unidades para pensar en aumentar la dosis. Entonces, no vayan a pensar que le hacen la ecografía a la semana y no hay respuesta, le aumento la dosis. No, tienen que estar hasta 14 días con 50 unidades. Si luego de 14 días no hay respuesta, es decir, no hay un folículo dominante, tienen que recién pensar en aumentar la dosis en 25. Si empezaron con 50, pasan a 75 unidades. Y se mantienen así hasta una semana si es que no hay respuesta para aumentar a 100, ¿no?
En unos casos empiezan con 50, a la semana ya hay un folículo dominante, entonces se quedan solamente con 50, ¿no? Pero ese es el protocolo recomendado, es un protocolo, claro, es caro, es largo, pero es el protocolo recomendado porque tiene menos embarazo múltiple que otros protocolos, ¿no? El problema con la mujer con síndrome de ovario poliquístico es que responde rápidamente. Si yo doy gonotrofina 50 unidades y a la semana, porque veo que no hay respuesta al aumento, le hago la ecografía hoy día y no veo ningún folículo dominante, y a los 2 días veo 5 o 7 u 8 folículos dominantes. Ese es el problema de utilizar otros protocolos diferentes al que les acabo de mostrar. Si utilizan ese protocolo que les acabo de mostrar y que es largo, que es un poco caro y tedioso, lo bueno es que tiene tasa de uniovulación del 70%, tasa de embarazo del 38%, de embarazo múltiple 5% y de síndrome de preestimulación ovárica 0.1. Así que las complicaciones son bastante pobres. Si no respondió a esto y usaron también drilling y si no se embarazó, como tercera opción, la fecundación in vitro, ¿no? Que es la última opción, no es de hecho la primera elección en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y el protocolo de fecundación in vitro para síndrome de ovario poliquístico, a diferencia del protocolo tradicional, es que aquí se utilizan solamente dosis de 150 unidades de gonotrofinas. Otro cambio que hay es que en vez de gatillar con gonotrofina colónica humana, como se hace o como se hacía usualmente, se gatillan con agonistas de la GnRH para evitar el síndrome de preestimulación. Y otro cambio es que en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico se aspiran los óvulos, se fecundan y se congelan, no se transfieren en ese ciclo, sino en ciclos posteriores para evitar el síndrome de preestimulación tardía. En síntesis, si una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico, y este es un algoritmo, si está delgada, pienso en inductores de la ovulación, letrozoles de elección. Si tiene sobrepeso u obesidad, dieta y ejercicio. Muchas de ellas ovulan solamente con dieta y ejercicio, pero si no ovulan, a pesar de haber bajado de peso, letrozol. Si ovulan con letrozol, seguramente tienen buenas probabilidades de embarazarse. Si no ovulan con letrozol, pienso en citrato de clomifeno, o lo puedo asociar también con metformina. Si siguen sin ovular luego de haber administrado el citrato de clomifeno, ya pienso en gonotrofinas o drilling, según su experiencia, y como última opción, la fecundación in vitro. Eso es lo que yo tenía preparado para ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mestanza. Pasamos al siguiente tema, el cual es titulado como Indicaciones para tratamiento quirúrgico en síndrome de ovarios poliquísticos. Nos acompaña como expositor el doctor Alfredo Celis López. El doctor Celis es médico ginecobstetra, magíster y doctor en medicina, especializado en laparoscopía, infertilidad y endometriosis. Bienvenido, doctor Celis. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al laboratorio Grünenthal por permitirme participar en este webinar con el tema de tratamiento quirúrgico del ovario poliquístico. Vamos a poner la presentación. Ya, vamos a bajar esto aquí. Bien. Vamos a presentar el tratamiento quirúrgico del síndrome de ovario poliquístico. Doctor, ¿le puede dar clic sobre la diapositiva y vamos a poder avanzar? A ver. Ya, perfecto. Bien, al igual que el doctor Milton Mestanza, declaro que percibo honorarios por esta presentación, pero esta es de mi estricta responsabilidad basada en información científica actual y en la experiencia profesional que tenemos sobre el tema. El objetivo de esta presentación es responder a esta pregunta. ¿Existe un espacio para la cirugía en el tratamiento de la anovulación por el síndrome de ovario poliquístico? Cuando estamos frente a una paciente con ovario poliquístico, hay varios escenarios de tratamiento. Tratamiento de infertilidad, regulación menstrual en mujeres que no desean embarazo, tratamiento de síntomas asociados de hiperandrogenismo y la prevención de posibles consecuencias del síndrome metabólico. Ahora nos vamos a referir básicamente al tratamiento del síndrome de ovario poliquístico en pacientes infértiles que desean salir embarazada en relación al tratamiento quirúrgico.
Tenemos dos grandes grupos en las pacientes con ovario poliquístico. Aquellas mujeres que no quieren tener hijos, pero que sí quieren menstruar mensualmente, y aquellas mujeres que quieren tener hijos. En el primer escenario y en ambos grupos, la primera opción es el tratamiento médico. Y en el segundo caso, que es las mujeres que quieren tener hijos, además del tratamiento médico, existe la alternativa para el tratamiento quirúrgico. Hay que decir que el primer tratamiento que se realizó para las mujeres que tenían ovario poliquístico fue el tratamiento quirúrgico. Desde que Stein y Leventhal en 1935 presentaron su primer paper en relación a describir a 7 mujeres que tenían ovarios grandes, blancos, nacarados y que no ovulaban, durante muchísimos años el único tratamiento que existió para el síndrome de ovario poliquístico fue la resección en cuña de los ovarios. Y esto fue así hasta el año de 1961, cuando Greenblatt introduce el citrato de clomifeno. La resección en cuña bilateral, como podemos ver en estos estudios, dio tasas de ovulación de 60 a 100% y tasas de embarazo de 30 a 60%. Stein y Leventhal en 1935 presentaron un primer paper y después otros y mostraron una restauración de la menstruación en 80%, tasa de embarazo espontáneo de 50%. Y como decimos, hasta que en 1961 Greenblatt introduce el citrato de clomifeno y la resección en cuña fue dejada de hacer, fue abandonada, ya que ésta se asociaba a la presencia de herencias que podría provocar a su vez mayor infertilidad, a la pérdida de tejido ovárico porque se sacaba una cuña como si fuera una tajada de una sandía del ovario, o falla ovárica prematura, y en el cual el flujo sanguíneo ovárico estaba comprometido. Después del advenimiento del citrato de clomifeno, aparecieron las gonadotrofinas para inducir ovulación en estas pacientes que no ovulan y lograr el embarazo ansiado. Pasaron los años y en la década del final del 60 al 70 y aparece en el escenario la laparoscopía y regresan los procedimientos quirúrgicos para tratar ovario poliquístico a través de la laparoscopía. Primero con la biopsia ovárica por Palmer en Francia, después la electrocauterización en 1984 por Gones y después la introducción del láser en 1988 por Hubert. La biopsia ovárica, que como hemos dicho, la utilizó inicialmente Palmer, Cohen, dio tasas de éxito interesantes, como podemos ver en este primer trabajo de 51 biopsias, una tasa de embarazo de 41%, y en este otro trabajo de Cohen, 36% de embarazo antes de los 3 meses, 32.2% entre 3 y 8 meses y 31.1% con más de 8 meses. En 1984, como decíamos, Gones propuso el uso de la multielectrocauterización por laparoscopía en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, más conocido como también taladreo o drilling ovárico. En 1989 presenta un estudio de 10 años de seguimiento en el cual reporta una tasa de embarazo de 89 mujeres post-drilling y una tasa de aborto de 15% que es menor al citrato de clomifeno o resección en cuña. 5 años después, reporta otro estudio ya con 12 años de seguimiento en 252 mujeres con síndrome ovario poliquístico tratadas con drilling y tiene una tasa de ovulación de 92% y una tasa de embarazo de 84%. Pero encuentra que la respuesta al drilling está relacionada con el peso corporal, de manera tal que encuentra una tasa de ovulación de 96 a 97% en mujeres delgadas y moderadamente obesas, pero esta tasa de ovulación baja a 70% cuando las mujeres eran obesas. ¿Qué es el drilling ovárico o taladreo? Es la creación de múltiples aperturas o perforaciones a través de la cápsula ovárica. Puede ser realizada por vía laparoscópica, por vía
laparotómica o por hidrolaparoscopía. Se puede utilizar corriente monopolar, corriente bipolar, incluso láser, como habíamos dicho. ¿Cómo se realiza? Se realiza la perforación, que debe tener entre 3 a 4 milímetros de diámetro, con una profundidad de 4 a 5 milímetros. Se realiza la mayoría de veces con un electrodo monopolar cónico de 1.5 a 2 milímetros, perpendicularmente al ovario, con una corriente de coagulación de 30 watts durante 4 segundos, y el número de perforaciones o taladreo, como se dice, varía entre 5, 10 o 12 perforaciones, dependiendo del estudio que se haga. En los últimos 15 años se introdujo para realizar el drilling el láser. El láser brinda un buen control de la intensidad de la energía, control de la profundidad de penetración, daño térmico controlado al tejido circundante, pero hay pocos estudios y se han usado diferentes tipos de láser como CO2, argón y Jack láser. Han aparecido varios estudios en relación a la utilización del drilling láser. Acá vemos este estudio de Huber en 1988 que utilizó Jack láser, solamente 3 a 5 punciones, de 5 a 10 milímetros de longitud y 4 milímetros de profundidad, y tuvo 5 de 8 pacientes se embarazaron. En 1989, Daniel, en 85 pacientes, realizó esta punción con láser con una tasa de ovulación de 71% y una tasa de embarazo de 56%. Orensky en el 92 realiza una cuña con láser por laparoscopía y reportó 12% de embarazo y una tasa de adherencia de 8% en 12 casos. Igualmente, Heiling en 1994 trató 44 pacientes con argón y la tasa de ovulación ocurrió en 80% y el embarazo en 55%. Aunque el láser permite un gran control sobre el daño ovárico, esto no se traduce en una ventaja clínica, ni menor formación de adherencias, permanece teóricamente. ¿Cuáles son las indicaciones de la electrocauterización laparoscópica de los ovarios o drilling? Las indicaciones del drilling, la primera y más importante es la anovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico resistentes al citrato de clomifeno. También está indicado cuando hay hipersecreción persistente de LH o cuando luego de hacer una estimulación con citrato de clomifeno con atrofinas hay una hiperrespuesta que puede llevar a síndrome de hiperestimulación o a embarazo múltiple. Cuando hay la necesidad de que concomitantemente al tratamiento de ovario poliquístico haya la necesidad de hacer una evaluación laparoscópica de la pelvis, ya sea por endometriosis o ya sea porque se sospecha de adherencias. Y en pacientes que viven a distancia, en los cuales es difícil hacer un seguimiento ovulatorio para monitorizar los tratamientos médicos y posteriormente indicar cuándo deben tener relaciones y cuándo se puede hacer una inseminación intrauterina. Aquí hay una primera pregunta que dice, ¿cuáles son las ventajas acá está, ¿cuáles son las ventajas del drilling ovárico? Y hay ahí 4 ítems. La primera opción sería una de la ventaja, que está libre de riesgo de embarazo múltiple y libre de riesgo de hiperestimulación, que esta técnica no requiere de seguimiento ecográfico continuo, menor costo que el uso de gonadotrofinas, o si todas son ventajas asociadas al drilling ovárico. Por favor, marquen la alternativa que crean conveniente. Asimismo, recordarle que si tienen otras preguntas, escribirlas en el chat y al final se la contestarán nuestros ponentes. Vemos los resultados, por favor. 76%, todas son ventajas. Volvemos con usted, doctor Celis. Muy bien. Efectivamente, las ventajas del drilling ovárico sobre las gonadotrofinas fundamentalmente está en las que ustedes han marcado ahí. Número 1, libre de riesgo de embarazo múltiple. Generalmente se obtiene un solo embarazo. Libre de riesgo de hiperestimulación ovárica.
no requiere de seguimiento ecográfico continuo, porque en aquellas mujeres que logran que ovulen, esto se va a hacer todos los meses de manera espontánea. Por lo tanto, tenemos la obtención de múltiples ciclos ovulatorios a partir de un único tratamiento. También se ha descrito una tasa más baja de aborto espontáneo y menor costo que el uso de gonadotrofinas. ¿Por qué funciona el drilling ovárico? La causa por la cual hay una reversión de la disfunción endocrinológica después de la cirugía en el síndrome de ovario poliquístico es incierta. Se han planteado muchas teorías que vamos a revisar a continuación. Debemos decir que los diferentes tipos de cirugía ovárica comparten un objetivo común, que es crear daño ovárico y a partir de esto generar una respuesta que es la ovulación. Desde este punto de vista son endocrinológicamente equivalentes. Originalmente se ha postulado que el drilling ovárico funciona porque se vence o se elimina una barrera mecánica sobre la superficie ovárica, que se condiciona disminución del tamaño ovario, incremento del flujo sanguíneo en los ovarios generando una mayor sensibilidad a las gonadotrofinas, reducción de andrógenos que causan una menor aromatización periférica de estrógenos y puede teóricamente restaurar feedback de hipófisis e hipotálamo. Se ha descrito la existencia del factor inhibitorio de la secreción de gonadotrofinas, la cual es una hormona secretada por los ovarios que tiene como función regular y suprimir la secreción de LH por disminución de la sensibilidad en la hipófisis. Por lo tanto, se ha postulado que hubiera una deficiencia de este factor inhibitorio de secreción de gonadotrofinas en pacientes con síndrome de ovario poliquístico, como causa de la elevación de la LH. Por lo tanto, ¿qué hace el taladreo? Produce daño ovárico y esto produce un aumento del factor semejante a insulina tipo 1 relacionado con la FSH, con lo cual se produce un mayor desarrollo folicular. El desarrollo del folículo produce aumento de este factor inhibitorio, lo cual suprime la secreción de LH. Y también se ha asociado el drilling a disminución de los niveles de inhibina, lo cual incrementa los niveles de FSH. Independientemente de cuál o cuáles sean los factores por los cuales el drilling funciona, lo que ocurre es que hay una disminución de todas las hormonas ováricas, restauración del feedback hipotalámico, aumento de sensibilidad hipofisiaria, disminución de la relación LH-FSH y aumento de la sensibilidad del ovario a la FSH. Pregunta. ¿Cuál tratamiento es más eficiente en SOP? ¿Electrocauterización laparoscópica o el uso de gonadotrofinas? Entre las alternativas, solo electrocauterización laparoscópica, solo gonadotrofinas, ambas o ninguna. Por favor, marquen la alternativa que ustedes crean conveniente y en base a eso, el doctor Celis mostrará la respuesta correcta y la evidencia, así como la experiencia para sustentar su respuesta. Marquen una alternativa para poder continuar. Vemos los resultados. 51% votan a favor de ambas, 32% electrocauterización laparoscópica. Seguimos, doctor Celis. Muy bien. La respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque ambos tratamientos considerados de segunda línea en el manejo de la anovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico son equivalentes. Y la ventaja del drilling sobre las gonadotrofinas las vamos a ver a continuación viendo diversos trabajos. Tenemos este primero de Gadir, en las cuales vemos acá que con drilling ovárico se obtiene una tasa de 71.4%, con FSH urinaria 66% y con menotropinas, o sea, gonadotrofinas 70.6%, con una tasa de embarazo de 55% para menotropinas, 38% para FSH y drilling 52%. O sea, son casi resultados equivalentes y parecidos. En este otro estudio también, que trató de comparar la efectividad de la electrocirugía con
FSH recombinante en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Es un estudio randomizado controlado de 168 pacientes en 29 hospitales de Holanda en pacientes resistentes al citrato de clomifeno. Tenemos dos ramas. Por un lado, pacientes a las cuales se le hizo electrocauterización, o sea, drilling, y por otro lado se dio FSH. Y se encontró que en cuanto a la ovulación por ciclo, en aquellos pacientes que se hizo drilling solo, no sé por qué no puedo sacar el puntero, pero en fin, que se hizo drilling solo, 70%, drilling más citrato de clomifeno después, 45%, en cambio cuando se hizo drilling más citrato de clomifeno más RFSH, 78%, bajando a 69% con RFSH urinario. En cuanto a embarazo evolutivo por paciente, drilling total, permítanme mover esto acá para ver, hoy no tengo no me aparece la flechita yo no puedo ver el resultado acá, porque tengo, bueno, pasamos. Estábamos acá. Y en la tasa de embarazo múltiple, solamente un caso con drilling y 9 con FSH urinaria. Por lo tanto, la conclusión es que las tasas de ovulación y de embarazo son equivalentes, como ustedes han respondido, pero el drilling conlleva un riesgo mucho más bajo de embarazo múltiple y además menor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Hay consenso en que el drilling es una alternativa de segunda línea y en este trabajo de Amer se trató de probar si es que el drilling pudiera ser superior al citrato de clomifeno como tratamiento de primera línea. Se realizó en 72 pacientes y algunas mujeres siguieron anovulatorias después de ELO y se dio citrato de clomifeno. Y en las mujeres que eran resistentes a citrato de clomifeno se realizó drilling. Y acá tenemos los dos grupos, 36 pacientes en un brazo, 36 pacientes en el otro brazo. Se realizó ELO, si no salieron embarazadas se agregó citrato de clomifeno y en el otro lado se dio citrato de clomifeno y si no salieron embarazadas se agregó drilling ovárico. El resultado para la tasa de ovulación en el grupo 1 fue que después del primer tratamiento de drilling, 64% se embarazó y cuando se le agregó citrato de clomifeno, 85% se embarazó. Por el otro grupo de citrato de clomifeno primero se embarazó más 76% y cuando se agregó drilling, 84% que son equivalentes a las tasas con drilling ovárico. Por eso decimos que las tasas, los resultados de embarazo son equivalentes, pero la ventaja del drilling está en lo que ya hemos manifestado. Una cosa que quiero manifestar interesante es que aquellas pacientes a las que se le hace drilling ovárico ovulan, pero que no salen embarazadas, después de esto se puede utilizar citrato de clomifeno y gonadotrofinas y el ovario que era resistente a citrato de clomifeno recupera esta sensibilidad dando una mejor respuesta. La tasa de embarazo en seguimiento a 12 meses en el grupo 1 fue 56% en total y en el grupo de citrato de clomifeno fue más alto, 64%. Por lo tanto, la conclusión de este estudio que trataba de demostrar si es que drilling podría ocupar un primer lugar como en la línea de tratamiento, dice que el drilling no es superior a citrato de clomifeno como tratamiento de primera línea para la inducción de ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver algunas evidencias en esta revisión de Cochrane del año 2007 que compara drilling ovárico con gonadotrofinas, podemos ver que la tasa de embarazo clínico acumulativo por paciente son equivalentes en ambos grupos. Igualmente, la tasa de nacido vivo son equivalentes para gonadotrofinas como para drilling. En cambio, la tasa de embarazo múltiple, como vemos, es altamente favorable a drilling sobre gonadotrofinas. En honor a la verdad, esta situación
esto es año 2007, ya no es tan real porque ahora tenemos la posibilidad de poder transferir uno o máximo 2 embriones porque se han desarrollado las técnicas para llevar los embriones hasta el 5.º día, ¿no? Y entonces, y sobre todo poder congelarlos. Antes, cuando no teníamos esta posibilidad, habría que poner pues mayor número de embriones y la tasa de embarazo era más alta. Como conclusión de esta revisión de Cochrane, es que no hubo pruebas de diferencia en la tasa de nacidos vivos ni de abortos espontáneos en mujeres con ovario poliquístico que se sometieron a drilling comparado con gonadotrofinas. El drilling se presenta como una opción atractiva a partir de la reducción de la tasa de embarazo múltiple, eso sí, y mujeres que se someten al procedimiento. La otra ventaja es que con un solo procedimiento podemos acceder a múltiples oportunidades de que salga embarazada porque la paciente ovula todos los meses. En este estudio se trata de ver el beneficio del drilling repetido. Se evaluó la efectividad de volver a hacer un drilling en 20 pacientes con síndrome de ovario poliquístico. 12 de los 20 respondieron adecuadamente, pero luego de un tiempo la anovulación recurrió y en los 8 restantes no ocurrió ningún cambio. Después de un segundo drilling, 12 de las 20 que había recurrido la anovulación, 60% iniciaron menstruación y 10 de 19, o sea, 53% se embarazaron. En cambio, de los 8 que no respondieron al drilling inicial, solo 2, o sea, 25% ovularon y salieron embarazadas. Concluyendo que repetir el drilling ovárico es altamente efectivo en mujeres quienes la respuesta fue positiva en la primera vez que se hizo drilling. O sea que esto abre la posibilidad de que se pudiera hacer un drilling en una segunda oportunidad. ¿Cuál es el efecto a largo plazo? Los cambios endocrinos resultantes del drilling permanecen por un periodo largo de tiempo. Así, Jones reportó que más del 50% de las pacientes continuaron ovulando hasta 10 años. La conclusión es que los efectos benéficos, tanto endocrinológicos como morfológicos del drilling, parecen ser mantenidos por más de 9 años. ¿Cuáles son los factores predictores que uno puede tener en cuenta para ver si la paciente va a responder o no a drilling? Acá hay 2 estudios, de Amer, que determinó que un índice de masa corporal mayor de 35, una testosterona sérica mayor de 4.5 nanomoles y un índice androgénico, de andrógeno libre, mayor de 15 y una infertilidad mayor de 3 años, se asocian como factores predictores negativos para responder a drilling. En este otro estudio de Van Welly se encontró que la menarquia temprana, la baja en la relación LH-FSH es el peor predictor, asimismo el nivel de glucosa bajo. Se asociaron a fallas en el drilling. El mes pasado, a fines de julio, bueno, casi en este mes, hace poco, salió publicado en la revista de AAGL, del Journal of Minimally Invasive Gynecology, 2020, ahorita nomás, evaluar una variación del drilling ovárico y compararlo con el drilling convencional. ¿En qué se basó esta variación? En que a hacer, en vez de drilling bilateral, hacer drilling unilateral. Cuando vimos la revisión de Cochrane, que en el año 2007, vimos ahí que el drilling bilateral superaba al drilling unilateral. En esta revisión que acaba de salir, que la pueden encontrar ahí en la revista de AGL, dice que el drilling ovárico unilateral parece ser un reemplazo adecuado para el drilling ovárico bilateral convencional para el síndrome de ovario poliquístico resistente a citrato de clomifeno, aunque se justifican más estudios que involucren eficacia reproductiva a largo plazo, eventos adversos y diversas formas de drilling laparoscópico. Entonces, este estudio abre la posibilidad de poder hacer un drilling unilateral. En conclusión, para ir terminando, ¿qué es lo que nosotros sabemos desde siempre? Es que el síndrome de ovario poliquístico es el más común trastorno ovulatorio y que en pacientes con síndrome de ovario poliquístico resistentes a citrato de clomifeno son tratados con gonadotrofinas o drilling ovárico alternativamente.
¿Qué es lo que esta presentación pretende aportar en el manejo de estas pacientes que desean quedar embarazadas y que son resistentes a citrato de clomifeno? Es que tanto el drilling como las gonadotrofinas son efectivas para inducir la ovulación en el lugar que les corresponde como segunda línea de tratamiento. Pero en el caso del drilling, el embarazo múltiple puede ser evitado. No hay riesgo de síndrome de ovario, síndrome de hiperestimulación ovárica. No requiere de seguimiento ecográfico continuo. Obtención de múltiples ciclos con un solo tratamiento y tiene una menor tasa de abortos y menor costo. Y además permite que pacientes que vengan de sitios muy lejanos no tengan que estar en Lima para someterse al procedimiento de fertilización asistida, haciéndose el procedimiento y posteriormente poder quedar embarazada. Entonces, para responder al objetivo de esta presentación es si existe un espacio para la cirugía en el tratamiento de ovario poliquístico, la respuesta es sí. El asunto es tratar de determinar cuál es ese espacio. Coincidimos en que en la paciente con síndrome de ovario poliquístico que quiere quedar embarazada, este slide lo hemos puesto a propósito, es acá la primera línea, citrato de clomifeno más metformina, ¿o no? Y después de se pasa muchas veces a gonadotrofinas, pero en este caso nosotros estamos planteando que antes de pasar a gonadotrofinas, por los beneficios mencionados, se debería intentar hacer un drilling ovárico antes de pasar a gonadotrofinas. Esto que estamos presentando acá, como digo que lo he hecho adrede, que es el planteamiento, ha sido modificado, no en cuanto al lugar que ocupa el drilling, sino en cuanto a los tratamientos de primera línea. Hace poco acaba de salir un estudio, perdón, hace 2 años salió una revisión, unas guías de manejo y diagnóstico de ovario poliquístico, en lo cual se determina, como dijo el doctor Mestanza anteriormente, que ya el citrato de clomifeno no es la primera línea de acción en el tratamiento de esta paciente, sino el letrozol. Asimismo, deja establecido que se puede utilizar citrato de clomifeno con metformina aún en pacientes que no tengan resistencia a la insulina y que la tasa de éxito es superior a citrato de clomifeno solo, cuando se asocia a metformina, y también esto es válido para el uso de gonadotrofinas. En cuanto al drilling laparoscópico, ¿qué dice estas guías de evidencia basadas en evidencia clínica que han salido en el 2018 y que han sido resumidas tanto por el Fertility and Sterility, Human Reproduction y Seminal Reproduction? Dice que en mujeres resistentes al citrato de clomifeno, el drilling ovárico es un tratamiento exitoso de segunda línea para la inducción de la ovulación, que ofrece varias ventajas que ya le hemos dicho: evitar síndrome ovario poliquístico, embarazos múltiples, evitar necesidad de una monitorización compleja y efectos favorables sobre los ciclos ovulatorios fisiológicos y los posibles beneficios a largo plazo para la reproducción y el sistema endocrino. Bueno, con esto concluyo mi presentación y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias al doctor Mestanza y al doctor Celis por las brillantes exposiciones. La primera pregunta para el doctor Mestanza, respecto al uso de letrozol, ¿existe alguna recomendación considerando el índice de masa corporal? Y asimismo, si hay alguna recomendación en cuanto a la población perimenopáusica, referente al letrozol también. Okay, bueno, sí hay una recomendación respecto del peso con el citrato de clomifeno, pero con el letrozol no, así que lo que yo suelo hacer es empezar con una tableta. Si empiezo con una tableta durante 5 días, si es que no responde, le hago una ecografía a la semana 11 o 12, si no responde, le aumento a 2 tabletas, le hago otra ecografía una semana después y si no responde a 3 tabletas. Así que la recomendación es empezar con una tableta, hasta un 50% de mujeres responden con una sola tableta, así que deberíamos empezar con una tableta, ¿no? Respecto al uso del letrozol y la mujer en la perimenopausia, el problema es que los criterios diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico aplican para la mujer que no está en la perimenopausia y tampoco aplican para la mujer que está en la perimenarquia, ¿no?
Así que en la perimenopausia se supone que para yo hacer el diagnóstico debería tener sobre todo el hiperandrogenismo, ¿no? Hay un problema también en estas mujeres porque en la perimenopausia suele haber un problema de escasez de óvulos y usualmente la infertilidad en esos tiempos, en la perimenopausia, o sea, no se debe usualmente a un problema de exceso de óvulos como tiene la mujer con síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Sino todo lo contrario, hay anovulación pero por escasez de óvulos. Así que en la perimenopausia usar letrozol para inductor de la ovulación, de hecho es que no está recomendado porque en la perimenopausia hay un problema que es diferente al que ocurre en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, en donde hay un exceso de óvulos. En la perimenopausia es todo lo contrario, hay una escasez de óvulos. Así que en síntesis, el letrozol para tratar la infertilidad en la perimenopausia no está indicado porque la causa, la infertilidad, es una mala calidad ovular. Y el letrozol, lamentablemente, no puede, como ningún otro fármaco, mejorar la calidad ovular, ¿no? O sea, tratar infertilidad en la perimenopausia usualmente se hace con fecundación in vitro y usualmente con más de un ciclo, ¿no? Con una doble estimulación, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Pregunta para el doctor Celis, una pregunta que se ha repetido mucho. Si podría enfatizar cuáles son sus recomendaciones en cuanto a una técnica correcta del drilling, como por ejemplo número de punciones, profundidad de punciones, intensidad de corriente, entre otras recomendaciones para un drilling ovárico adecuado. En primer lugar, la dirección. Yo generalmente utilizo cauterio monopolar, una punta cónica de cauterio monopolar, y si no hay, se puede utilizar también el HUD, que dirigido perpendicularmente a la superficie del ovario. Se debe realizar perforaciones de 3 milímetros de ancho, con una profundidad de 3 a 4 milímetros, con una intensidad de corriente de 30 watts en modo coagulación durante 4 segundos. Siempre estar irrigando cuando se hace el procedimiento. Y en cuanto al número, no hay consenso en cuanto a si tiene que ser 5, si tiene que ser 6. Yo personalmente generalmente hago entre 10 a 12 perforaciones en cada ovario. He hecho la laparoscopía después de estos eventos en algunas ocasiones. No he visto que el temor que tienen algunos de que va a producir muchas adherencias. En realidad, esto yo personalmente no lo he visto. Entonces, yo hago entre 10 a 12 pero está descrito en la literatura entre 5 hasta 12 perforaciones por lado. Para el doctor Mestanza, ¿cuándo específicamente utilizaría letrozol? ¿Cuándo esperaría una respuesta? Si no es así, pasaría a clomifeno. Si no mejora con ninguno de los dos, pasaría a gonadotrofinas ya no, o pasaría a cirugía. Bueno, siempre empiezo, en síndrome de ovario poliquístico, siempre empiezo con letrozol. Sí, debo también reconocer de que seguramente para algunas mujeres el letrozol es más caro, es más difícil de conseguirlo, el clomifeno es más fácil de conseguirlo. Si es que un médico tiene alguna dificultad por los precios, tal vez el paciente no los puede conseguir, o porque le es muy difícil acceder al fármaco, ¿sí? Podría utilizar en ese caso citrato de clomifeno, pero lo ideal sería empezar usando el letrozol. Porque es el fármaco que produce más monoovulación, así que voy a tener menos embarazo múltiple utilizando letrozol que utilizando citrato de clomifeno. Entonces, usualmente les administro citrato de clomifeno, perdón, letrozol durante 4 ciclos. Y es que no hay respuesta luego de 4 ciclos, usualmente hago una reevaluación del caso, ¿no? Porque puede que, de hecho es que estas mujeres, quienes no estaban ovulando, y yo les doy letrozol, ya están ovulando, y si no se embarazan, posiblemente haya otro factor que ya no es el de la falta de ovulación, porque yo ya logré que estas mujeres ovulen, ¿no? Así que hago una segunda reevaluación, podría ser un problema de endometriosis, por ejemplo, un problema de factor masculino, ¿no? Así que usualmente hago una reevaluación, ¿no? Si es que estas mujeres que no se embarazan con letrozol, a pesar que ya están ovulando,
pasan a ser catalogadas como infertilidad inexplicada o de causa no determinada, ¿no? Entonces ya deja de ser una infertilidad por causa no ovulatoria, porque ya ovulan, pero a pesar de estar ovulando no se embarazan, entonces ya son catalogadas como infertilidad de causa no determinada o inexplicada, ¿no? Y ahí el tratamiento de elección en la infertilidad de causa no determinada es la inseminación intrauterina. Así que usualmente hago eso, ¿no? Es diferente en el caso de que hoy doy letrozol y no responden al letrozol, es decir, doy una tableta, no ovulan, 2 tabletas, no, 3 tabletas, no, es diferente. Ahí sí pienso en otros fármacos, pienso por ejemplo en la asociación de clomifeno con metformina, sobre todo si hay resistencia a la insulina, así que paso al clomifeno usualmente asociado a disminución de peso, si es que hay sobrepeso o obesidad, y asociado a metformina si es que hay resistencia a la insulina, ¿no? En realidad, muy pocas veces he tenido que llegar a usar las gonadotrofinas. Recuerdo solamente un par de veces que las he usado porque la gran mayoría de veces responden o bien al letrozol o bien a la combinación de clomifeno con metformina, ¿no? Y solamente he tenido que ir a fecundación in vitro cuando han sido pacientes con síndrome de ovario poliquístico y obstrucción tubárica, ¿no? Obstrucción tubárica bilateral. Entonces en esas mujeres sí hemos tenido que ir a fecundación in vitro, no porque para tratar la ovulación, sino porque tenían o un factor tubárico o un factor masculino asociado, ¿no? Para el doctor, perdón, Celis, contraindicaciones relativas o absolutas para drilling, asimismo complicaciones más frecuentes y complicaciones más severas. Bien, quería preguntar, yo al final de la presentación iba a pasar un pequeño video, si al final están interesados lo puedo pasar en un minuto, minuto y medio de la técnica en relación a la anterior pregunta, que no se pudo insertar dentro de la mía presentación, pero la tengo aquí abierta para ver cómo se realiza. En cuanto a complicaciones, en realidad, esta es una técnica bastante sencilla de realizar, que está con muy baja tasa de complicaciones, la cual pudiera hacer que se queme mucho, por mucho tiempo, por mucha cantidad y se pudiera provocar un daño ovárico, ¿no? Entonces, y llevar al otro lado, ya no a una hiper, sino a una hiporrespuesta. Entonces, por eso es muy importante el tiempo, la cantidad de energía que se pone y el número de perforaciones que se realiza. Y en cuanto a otras complicaciones mayores, bueno, tiene el riesgo de complicaciones de cualquier cirugía laparoscópica si no se siguen los parámetros adecuados en el momento de la introducción de provocar y todo eso. Entonces, si desean, me avisan, en algún momento podemos pasar este video que que lo puedo hacer durar un minuto, donde se ve la técnica. Gracias, doctor. Nos vamos a la última pregunta para el doctor Mestanza y una última luego al doctor Celis. Piden mucho, doctor Mestanza, si podría volver a especificar o detallar cómo dar el letrozol. Entonces, bueno, se puede dar de 2 formas, ¿no? Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico menstruan, espero a que venga la menstruación, puedo empezar el segundo día de haber iniciado la regla, o el tercero, o cuarto, o quinto día, así que tengo esos días para escoger qué día empezar. No hay ninguna diferencia si inicio el segundo día o el quinto día, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Eso en el caso de las mujeres que menstruan, y solamente por 5 días, como les mencioné, hago una ecografía el día 11, o 12, o 13 del ciclo, para saber si esa dosis, que es una tableta con la que inicio, es la suficiente para hacer que la mujer pueda ovular. En esa segunda ecografía, si yo veo que hay un folículo que pasa a los 10 milímetros, yo digo, esta es la dosis que ella necesita, es decir, una tableta, ¿no? Y le digo que tenga relaciones sexuales y que se lleve las tabletas a su casa, porque si la mujer no se embaraza, va a menstruar. Y le digo que con la siguiente menstruación, nuevamente tome la misma dosis, una tableta, por 5 días y que tenga relaciones sexuales. Que lo intente hasta por 4 meses. Si luego de 4 meses de hacer esto ella en su casa, sin necesidad de tener una monitorización ecográfica, si luego de 4 meses de intentarlo no se ha embarazado, que regrese conmigo para hacer una reevaluación y pensar en el procedimiento, ¿no? Eso es la mujer que menstrue. Hay mujeres que no menstruan, que llegan o que menstruan cada 3, 4 meses. En el caso de ella, yo no voy a esperar a 4 meses a que venga la menstruación. Si no, lo que hago es le hago una ecografía, descarto embarazo, veo que no hay ningún folículo, no hay ningún quiste,
y le empiezo el letrozol en ese momento, ¿no? Porque ya demostré que no está embarazada, ya demostré que no tiene ni un quiste, le empiezo el letrozol ahí en el momento que yo la veo, ¿no? Por 5 días, le digo que regrese más o menos una semana después de haber terminado el tratamiento para hacerle la ecografía y nuevamente evaluar si es que hay un folículo dominante, ¿no? Si es que hay un folículo dominante, quiere decir que ella respondió a esa dosis, que fue una tableta, y lo mismo, le digo que tenga relaciones sexuales 2 a 3 veces por semana, y que si no embaraza, va a menstruar, y que haga lo mismo, que repita el procedimiento hasta por 4 meses. Usualmente al segundo mes llegan, porque regresan a consulta, porque la menstruación no les ha venido, y se han hecho una prueba de embarazo, y han estado embarazadas, ¿no? Así que el esquema es sencillo, solamente 5 tabletas que se inician entre el segundo al quinto día de la menstruación y nada más. Lo otro es ecografía, hacer una ecografía para saber si respondió, y básicamente es el esquema con letrozol, ¿no? Que es similar al del clomifeno. Es lo mismo, la misma dosis, incluso la misma cantidad de días, se inician los mismos días. Y la última pregunta para el doctor Celis, si tiene factores para poder predecir el éxito o el fracaso para el drilling ovárico. Sí, en una de las diapositivas presentamos un par de estudios en relación a factores predictivos de respuesta al drilling ovárico y se veía que el índice de masa corporal mayor de 35, una testosterona libre mayor de 15 y un andrógeno libre, un índice de andrógeno libre, no me acuerdo ahorita el valor, también alto, son factores de pobre respuesta. Igualmente, por el lado, presentamos otro estudio donde se veía que una baja en la relación de LH con FSH también era un factor negativo de predictor en la respuesta al drilling ovárico. Muchas gracias, doctor Mestance y doctor Celis, por las brillantes exposiciones. Damos la palabra al doctor Manuel Antonio Ciudad, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, para que nos dé unas palabras. Posteriormente, daremos unas orientación cómo conseguir la acreditación por la asistencia a este curso. Bienvenido una vez más, doctor Ciudad, y muchas gracias por su presencia. Gracias. El síndrome de ovario poliquístico es uno de los desórdenes más comunes endocrinos, metabólicos y ginecológicos, psicosociales de la mujer, que tiene posibles efectos negativos y complicaciones a largo plazo en la calidad de vida y la salud de la mujer y las pacientes. El presente workshop ha brindado una actualización efectiva mediante sesiones virtuales interactivas desde los puntos claves de la evolución científica del síndrome de ovario poliquístico, en cuanto a su definición, fisiopatología, diagnóstico, así como las distintas opciones disponibles del manejo y tratamiento de diferentes especialidades de la medicina, buscando fortalecer el trabajo interdisciplinario para el diagnóstico temprano, oportuno y el manejo médico y quirúrgico más apropiado. A nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, agradecemos al Laboratorio Grunenthal por esta extraordinaria organización y damos por clausurado este workshop online. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes y paso a explicarle cómo obtener el certificado de asistencia. Existen dos opciones de este certificado. La opción 1 es el médico que desea asistencia al workshop. Para esto deben haber asistido mínimo a 3 sesiones de las 4 que se realizaron. PLM nos ayudará enviando estos certificados vía email a partir del lunes 10 de agosto. La opción 2 son los médicos que deseen, aparte del certificado, contar con los 4 créditos académicos que son válidos para recertificar y que cuenta con resolución de CITSERE. PLM enviará vía email de acceso a médicos a una plataforma de educación. A esta plataforma podrán acceder a partir del 10 de agosto. El médico ingresará a un ítem denominado Educación Médica Grunenthal y acá se dirigirá a la zona de certificados. Para obtener el certificado con los 4 créditos, deberán rendir un examen virtual de conocimiento en base a las 4 sesiones, desarrollar los 4 módulos de Gineduca, para lo cual cuentan con 2 meses de
tiempo para desarrollarlos y luego de esto descargarán su certificado de manera virtual. Muchas gracias. Pasamos con Alicia. Muy buenas noches, sí, doctor Valderrama, muchas gracias. Muy buenas noches, doctores. Los saluda Alicia Tábara, su representante médico de la ciudad de Trujillo. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación. Hoy tengo el gusto de presentar nuestra marca auspiciadora del evento, como es Velara, que le brinda anticoncepción con beneficios diferenciados. Adelante con el video, por favor. Cada mujer es única, sus necesidades anticonceptivas también. Velara, anticoncepción y belleza. Velara es el producto original que cuenta con un amplio respaldo científico a nivel mundial. Velara proporciona efectiva protección anticonceptiva sin preocupaciones por alteraciones del peso corporal. Velara brinda alivio importante a la dismenorrea severa. Más de 500.200.000 ciclos tratados con Velara alrededor del mundo avalan su tolerabilidad. Más de 3.900.000 mujeres usuarias en todo el mundo. Velara brinda eficacia, seguridad y sostenibilidad en uso a largo plazo. Velara, con el respaldo de la calidad alemana. Grunenthal. Doctores, me despido recordándoles que el Laboratorio Grunenthal se preocupa por brindarles educación médica continua de alta calidad. Muchas gracias por su participación.